Muy buenas tardes a todos. Les habla Víctor Manuel Fernández, matrícula 1201538, y les estaré hablando de lo que son los convertidores EC, serie resonante, serie paralelo. Como nosotros podemos ver en su nombre, básicamente es un convertidor que junta las características del convertidor serie resonante con la característica del convertidor paralelo. Como vemos en el diagrama de la imagen, básicamente lo que nosotros tenemos es un alternador de los convertidores que hemos estado viendo anteriormente de medio puente, que a su vez se le une la parte de resonancia serie paralelo, y al final tenemos una etapa de salida que cuenta con un puente rectificador, una etapa de filtrado LC y directo va a la carga. Como vemos en la siguiente imagen, aquí tenemos los cálculos relacionados al cálculo de las reactancias del convertidor. Podemos ver que tenemos una parte serie característica dada por una capacidad y un inductor, y una parte paralela de un capacitor que representa ya que va a una resistencia equivalente, que toma en cuenta tanto el desfasaje que se genera por los capacitores y el inductor como por las características del puente. Claro, hay que tomar en cuenta que estos cálculos son todos ideales y por eso no se toma en cuenta caídas de tensiones en diodos ni nada por el estilo, sino directamente a la carga. Como podemos ver aquí, tenemos la respuesta normalizada en un gráfico donde se relaciona la tensión de salida y la frecuencia de salida con lo que tiene que ver con la velocidad angular y el factor de calidad Q. Como habíamos dicho, y se podía ver en la gráfica anterior, estas curvas son más exactas por encima del valor de la frecuencia angular que por debajo, porque los armónicos de la onda cuadrada se filtran de una manera más adecuada. Esto es clave en el dominio de AC de la frecuencia, porque por encima de la frecuencia de resonancia, el filtro LC de convertidor atenúa más eficazmente los armónicos de alta frecuencia, y por debajo es menos efectivo y por lo tanto el análisis de frecuencia deja de presentarse tan fielmente. O sea, cualquier frecuencia que esté por encima de nuestro filtro va a estar más filtrada, evidentemente, y nuestros cálculos van a ser más precisos y nuestra transferencia de energía también. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo donde vamos a calcular un convertidor CC resonante serie paralelo utilizando las siguientes características, donde el voltaje son 100 voltios, ambos capacitores son de 0.1 microfaradios, un inductor de 100 microfaradios, una resistencia de carga de 10 ohms y una frecuencia de 60 kHz. Entonces podemos ver que la frecuencia de resonancia y lo que viene a ser nuestra velocidad angular se calculan parecido a los anteriores, 1 sobre LC, y la frecuencia de la velocidad angular entre 2 pi nos da la frecuencia angular. De aquí nosotros podemos sacar el valor de nuestro factor de calidad Q, y ya también de ahí que tenemos nuestra frecuencia base y nuestra frecuencia normalizada o frecuencia angular, podemos sacar el porcentaje o el por ciento que da 1.19, y a su vez con esos datos yo también puedo obtener tanto la resistencia R que da 12.34 como mi factor de relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Y gracias a todo eso yo puedo ir al gráfico anterior que habíamos visto, que es este que está acá, y entonces seleccionar específicamente en base a mi voltaje de entrada, pues el voltaje de salida. Todo eso se puede ver de mejor manera si tuviéramos la simulación en PSPice. Entonces, comparando los convertidores resonantes, básicamente tenemos que el convertidor serie es un tipo de convertidor de potencia de CDC o ACDC que utiliza un circuito resonante RLC en serie para transferir la energía de una forma más eficiente que si solamente fuera la onda cuadrada. Principal problema de este convertidor: no puede regular la tensión de salida cuando no hay carga conectada. Y explicación técnica, según nos basamos en lo que vienen a ser las ecuaciones que hemos visto, si la resistencia de carga tiende a infinito, si no hay carga, el factor de calidad tiende a cero, y por ende nuestros cálculos no son precisos y nuestro convertidor no trabaja de una manera eficiente. Como consecuencia, la tensión de salida se vuelve independiente de la frecuencia, lo que impide el control de voltaje de salida en condiciones de ausencia de carga. Mientras tanto, el convertidor paralelo puede regular la salida cuando no hay carga, basado en una de las ecuaciones que vimos en los anteriores convertidores, que van a explicar mi compañero. El valor de calidad Q aumenta cuando la resistencia de carga crece, permitiendo que la salida siga dependiendo de la frecuencia de conmutación, lo que permite su control, ya que si no tenemos resistencia, esa se hace grande y como depende de ella, pues el factor de calidad se mantiene. De ventaja, la corriente de los componentes resonantes no varía mucho con la carga,
y esto implica pérdidas por conducción, que se mantienen altas, incluso con carga pequeña, y un resultado de que la eficiencia de convertidor disminuye considerablemente a cargas bajas. Ya el convertidor serie paralelo, si bien es cierto que tiene la desventaja de que utiliza más componentes, básicamente lo que se hace es saldar las deficiencias del serie y del paralelo en uno solo. Combinan las ventajas de los dos, podemos controlar nuestra salida incluso cuando no hay carga o con cargas pequeñas y mantiene la eficiencia del convertidor serie a cargas pequeñas, a diferencia del paralelo. Obviamente, al tener mayor cantidad de componentes, los costes se aumentan, pero ganamos mayor estabilidad y una mejor eficiencia comparativamente con el serie o con el paralelo. Básicamente eso ha sido todo por mi parte.